Ya como tal dentro de la metodología, pues el objetivo de este artículo fue comparar la eficacia del entrenamiento protésico tradicional con las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva en mejora de la función de la marcha en pacientes con amputación transtibial. Como lo decía anteriormente, pues dentro de los materiales y métodos del artículo se dividió el grupo o los grupos en dos. El grupo número uno, pues se le realizaron todas las técnicas de facilitación neuromuscular. Recibieron 2 semanas de fase preprotésica, un entrenamiento y un reentrenamiento en fase protésica. Cada uno de estas de 10 repeticiones por cada movimiento, pues con una duración total de sesión de 30 minutos. Pues como tal, dentro de las técnicas de facilitación neuromuscular que se utilizaron dentro de la investigación, fueron las técnicas de aproximación, inversión lenta, estabilización rítmica y patrones pélvicos. Eso fue dentro del grupo número uno. Dentro del grupo número 2 se realizó un entrenamiento preprotésico y protésico donde pues se realizaron también ejercicios de fortalecimiento muscular. En la fase preprotésica se realizaron todos los ejercicios de soporte de peso, cambio de pesos, cambio de peso y ejercicios de equilibrio. Y el entrenamiento de la marcha por una duración de sesión de 30 minutos también. Dentro de dicho estudio también se tuvo en cuenta pues para el grupo número 2 en el entrenamiento preprotésico trabajarlos en barras paralelas. También hubo o se tuvo en cuenta unos parámetros de marcha como lo fueron la longitud de la zancada, el ancho de la zancada y el índice de capacidades locomotoras. Pues esto se analizaba al final del entrenamiento protésico, eso quiere decir que una semana después, y la otra o la evaluación final pues se realizó al final de la prueba. El índice de capacidades locomotoras pues se evaluaba sobre una escala que contenía 14 preguntas pues sobre diferentes actividades locomotoras cada una de ellas. Se evaluaba si el paciente era capaz o no capaz de realizar cada una de las actividades motoras. Ya dentro de los resultados, pues acá observamos que pues la edad fue más o menos una edad de 40 años los pacientes, pues un sexo más o menos entre un 0,865 y pues ya como tal en comparación pues se dio que la longitud de la zancada y el índice de capacidades locomotoras fueron lo que más se evidenció dentro del estudio, o sea, lo que más resaltó. Pues acá como nos damos de cuenta el strip length en la fase preprotésica fue 78,8 más o menos 15,1. Sin embargo, en la fase protésica ya se observa un aumento de la longitud de la zancada que es de un 93,5 más o menos un 14,7 en el grupo número uno, que son las técnicas de facilitación neuromuscular. En el grupo 2, que fueron entrenamientos con entrenamiento protésico tradicional, pues se observa que la longitud de la zancada es de 76,7 en la fase preprotésica y en la fase protésica observamos que es un 82,4, mientras que las capacidades locomotoras se observa que es de 38,6 y de 43,7. ¿Esto qué quiere decir? Pues ya como nuestra conclusión o la conclusión que nos habla el artículo, dice que los resultados de este estudio mostraron que los ejercicios de facilitación neuromuscular proprioceptiva son mucho más eficaces para mejorar el ancho de la zancada, como lo dije anteriormente, perdón, no era longitud sino ancho de la zancada, y el índice de capacidades locomotoras en pacientes con amputación transtibial. Pues dichas técnicas de facilitación neuromuscular ayudan más a la mejora de estos pacientes. Ya como finalización, pues un artículo de correlación se llama compensación del movimiento del tronco y la correspondiente demanda muscular central durante la deambulación escalonada en personas con amputación transtibial unilateral. Los autores de este artículo son Brecka Gaffney, Cory Christiansen, Amanda Murray, Bradley Davidson. El año de publicación de dicho artículo fue en el 2018 por la revista Journal of Electromyography and Kinesiology. El objetivo de dicho artículo fue identificar las demandas de los músculos centrales que correspondían con el tronco
en compensaciones del movimiento durante la deambulación por pasos bilaterales en personas con amputación transtibial unilateral. Ya como tal, pues este artículo nos habla en su introducción que pues la rehabilitación en pacientes con amputaciones transtibiales lo que se quiere es que sean lo mayormente posible funcional, que realicen por sí solos sus actividades básicas diarias. El artículo anterior nos hablaba de que las personas pues por medio de la rehabilitación lo que pretenden es que pues sean más funcionales, que puedan hacer sus actividades, que no solamente dependan de alguien. Pues ya como tal este artículo en su metodología nos dice que utilizaron o se manejó con 10 pacientes, 5 de ellos con amputación transtibial y 5 de ellos pues no tenían ningún tipo de amputación. Lo que se hacía era pues identificar o mirar que los músculos erectores de columna, los músculos de cadera como glúteo mayor, glúteo menor, los músculos de la parte superior de la rodilla como el cuádriceps y eso, pues tuvieron un papel fundamental en su proceso de rehabilitación. ¿Cómo se realizó esto? Pues por medio de, se le pedía al paciente en una que en una plataforma de 20 centímetros pues realizaran diferentes movimientos como lo era el ascenso, el descenso, caminar hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, pues mediante movimientos alternados. ¿Esto qué quiere decir o para qué se realizaba? Pues para determinar la eficacia de dichos músculos. El artículo también nos habla algo acerca del entrenamiento protésico funcional, que pues obviamente ayuda bastante, pero no como lo dice el otro artículo que nos correlaciona o nos dice que pues las técnicas de facilitación neuromuscular son eficaces no solo para la marcha, sino para otro tipo de pacientes. Lo que determinó este artículo como resultado es que el tratamiento en plataformas o en estudios cinemáticos hace que los músculos erectores de la columna sean mucho más funcionales y que en estos pacientes pues por diversas posiciones inadecuadas comiencen a sentir dolor de espalda. Entonces pues por eso se realizó dicho artículo.